Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo se sienten? Muy bien. En esta mañana vamos a trabajar la actividad número 5. Vamos a refrescarnos la memoria en lo que nos quedamos con esa actividad. Se llama Palabra que construye. Con esta actividad vas a conocer materiales y partes de la casa que quizás no conozcas. Además, aprenderás a ordenar un vocabulario por categoría. El término categoría, decíamos en días anteriores, recordando, decía que las categorías son aquellas que están organizadas según el orden que yo la vaya a colocar. Por ejemplo, por ejemplo, clases que resultan una clasificación o puede ser de persona o un criterio o jerarquía. Vamos a poner este ejemplo. Dice en la tarea número 1 para que vayamos en el orden que es. Primera lista de materiales de mi casa. Pide a una persona adulta de tu familia que te conteste estas preguntas. Estas preguntas que están ahí son las que van a contestar ese familiar de usted. ¿De qué materiales están construidas las paredes, el techo y el piso de esta casa? Con eso tú tienes que buscar una hoja en blanco, la actividad 5. Pongo actividad 5, 5. Pongo la fecha Aquí está la definición del día de hoy. ¿Ya? Puse primero, estamos a 2 de febrero. Ok, pongo mi fecha, pongo el nombre de la actividad. Déjenme acercar un poquito más la hoja para que ustedes puedan verla. Entonces, dice categorías. ¿Cuáles son las categorías que yo voy a... La pregunta que dice, ¿de qué materiales están construidas las paredes, el techo de la casa y la casa? Voy a hacer la pregunta de qué materiales están construidas, ¿qué me dice? Construidas las paredes, techo, ¿qué más? Y el piso, y el piso, de esta casa. Entonces, yo voy a preguntarle a esa persona adulta de mi familia para que yo pueda contestar esta pregunta. Eso es lo que van a hacer. Entonces, en la siguiente tarea me dice a mí, también puedes agregar lo que sabes de tu casa. Dice, toma nota de la respuesta en una hoja. Lo que yo acabo de explicarle, miren, en una hoja. Muy bien, seguimos. Tarea 2. Listado de materiales y partes de la casa. Las palabras del recuadro se relacionan con la construcción de vivienda. Señala de estas partes y materiales están presentes en la casa donde vive. Utiliza tus anotaciones de la hoja. Si no conoce el significado de alguna palabra, pregunta a un adulto o búscala en un diccionario. Ok. Por ejemplo, la palabra lista de materiales. Pared. Si yo no sé lo que significa pared, yo no sé el significado, porque eso es lo que me dice, mire, listado de materiales y partes de una casa. Las palabras del recuadro se relacionan con la construcción de vivienda. Señala de estas partes y materiales están relacionadas, señala cuál de esas partes y materiales están presentes en la casa donde vive. Utiliza tus anotaciones de la hoja. Si no conoces el significado de la palabra, pregúntale a un adulto de tu familia o búscala en el diccionario. Entonces, yo le voy a hacer un cotejito ahí, check, un cotejito, check. Este está presente en las construcciones de mi casa. Muy bien, seguimos con la tarea número 3.
Categorías para ordenar la información. Las palabras de este listado se pueden ordenar en dos grupos, uno de materiales y otro partes de la casa. Eso es lo que voy a hacer aquí también. Voy a poner otro ejemplo. Categoría. Entonces, me dice que una categoría es de materiales. Y la otra, partes de la casa. Ven, entonces, esas son las categorías. Materiales, partes de la casa. Entonces, de esas categorías, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en el listado que acabas de leer, se mezclan palabras piso y blog. Entonces, de esas palabras que están ahí arriba, más arribita, yo la voy a hacer una categoría. Por ejemplo, ¿qué es arena? ¿Un material o una parte de la casa? Eso es material porque con la arena es que se mezcla el cemento. El piso, parte de la casa. Ventana, ¿qué es? ¿Parte de la casa o un material? Ventana es parte de la casa. Voy a ponerlo aquí. Ventana es parte de la casa. Entonces, así que lo vamos a trabajar. Esa es la tarea número 3. Entonces me dice, block es una palabra tomada del inglés que se usa en nuestro país para nombrar bloques para la construcción. La categoría de materiales de construcción está formada por las partes relacionadas con los elementos que se usan para construir una casa. En cambio, la categoría de parte de una casa está formada por las palabras relacionadas con los distintos lugares o espacios de una vivienda. Una categoría es una agrupación de cosas o personas que comparten algunas características. Vuelve a leer el listado de palabras de la tarea 2 y analiza a qué categoría corresponde cada una. Eso, señores, fíjense, se lo digo siempre. Ese icono me dice que voy a anotar en el cuaderno. Lee cada palabra y reflexiona. ¿Es un material o una parte de la casa? Ahora copia este recuadro en tu cuaderno. Completa cada columna con la palabra correspondiente. Tarea número 4. Mírenla ahí lo que van a hacer. Lo que van a anotar en su cuaderno. Ese mismo recuadro lo van a anotar en su cuaderno. Tarea 4. Amplía el listado de cada categoría. Vuelve a recorrer tu casa por dentro y por fuera. Observa con determinado todos los materiales que se utilizan para su construcción. Observando con determinamiento todos los materiales que se utilizan para su construcción. También las partes de la casa. Sigue anotando en las hojas. Cuando termine, agrega más palabras en el recuadro que acabas de armar en el cuaderno. Muy bien. Recuerda, eso va para el cuaderno. Me lo está diciendo lo que es el mandato. Vuelve a recorrer tu casa por dentro y por fuera, observando con detenimiento todos los materiales que se utilizan para su construcción. También las partes de la casa. Sigue anotando en las hojas. Cuando termine, agrega más palabras en el recuadro que acabas de armar en tu cuaderno. Entonces, si solamente me está mencionando blog, varilla y todo lo demás, también debemos recordar que hasta un tornillo que tenga la casa lo debo de mencionar, aunque no se vea a simple vista. Actividad 6. Recordando siempre que va debajo de cada actividad pongo la fecha en la que le estoy trabajando. Diseño una casa que protege del clima. Diseño una casa que protege del clima. Esta actividad es para investigar sobre las características que debe tener una casa para protegernos. Dibujarás casas diferentes
aplicando una técnica de dibujo a mano alzada llamada croquis, que son los planos. Necesitarás hojas, lápiz negro y goma de borrar. Déjenme buscarle. Los arquitectos utilizan los croquis para lo que se llama las construcciones de la casa. Planos de casa. Déjenme enseñarles las imágenes. Miren, si ustedes se fijan, miren, esos son lo que se llaman los planos que son utilizados por los arquitectos. Fíjense las mediciones que tienen de este lado, las medidas que va a tener lo que es el alto o el ancho. Mírenlo ahí, el ancho, porque las casas son el ancho y también el alto se toman en cuenta. Miren otro plano aquí más. Miren otro plano. Miren otro plano. ¿Ven? Eso es lo que se llama croquis y eso es lo que se va a trabajar en esta actividad. Tarea 1. Funciones de la parte de la casa. Una vivienda, una casa, un apartamento son edificaciones que nos protegen del clima. Cada parte tiene una función o más de una. Por ejemplo, las paredes o muros nos protegen del frío, del calor y del viento. Las ventanas permiten la ventilación, el ingreso de la luz, entre otras funciones. El techo cubre la edificación para cerrarla y protegerla. Los techos pueden ser planos o inclinados según el clima del lugar. En las edificaciones de apartamentos generalmente los techos son planos. Pregunta en tu familia o buscas información acerca de cómo son las casas en distintos lugares de la República Dominicana o de otros países. Si puedes acceder a revistas, libros o sitios de internet, analiza las imágenes para encontrar semejanzas y diferencias de las casas, sus formas y colores. Anota la información en la hoja si puedes, prepara un recuadro comparativo. Por ejemplo, me dice que busque lugares de las diferentes casas. Miren, esa es Francia. Miren el tipo de casa que se utilizan ahí. Ese es lo que se llama una casa de aquí, de República Dominicana. Miren las edificaciones de ese lugar. Ahora, vamos a buscar las edificaciones de nuestro país. Ven, esas son las edificaciones de nuestro país. Miren ahí. Bien, seguimos, continuamos. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, lo mismo que en la tarea de arriba, un cuadro comparativo. Van a comparar las casas de esos países, de otros países, con la de nosotros. Los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido y seco. Los inclinados son útiles para la casa en zonas lluviosas. También son adecuados para lugares donde nieva. En zonas cálidas y húmedas, los techos de casa suelen ser inclinados y tienen aleros para protegernos del sol y de la lluvia. Tarea 2. Dibujar casas adecuadas para distintos lugares. Ten presente la información de la tarea 1 como una guía para esta asignación. Toma una hoja, lápiz negro, goma para realizar dibujos de casa a mano alzada. Un dibujo a mano alzada es el que se hace usando solo un lápiz y una mano para trazar las líneas sobre la hoja. No se usa regla, como es probable que haya que borrar, traza líneas con suavidad. Mientras que el croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se usa para representar edificaciones y objetos de manera completa y respeta las proporciones de la realidad. Realiza 3 croquis de casa que se diferencien según el lugar donde están construidas. En una zona fría donde cae mucha nieve, en una zona cálida con muchas lluvias y en una zona cálida y seca. Recuerden,
en esta parte te están pidiendo 3 casas diferentes. 3 casas diferentes.